querido adelantar el horario porque trastornos hipertensivos es un tema bien amplio, ¿ya? O sea, yo no les voy a decir, los trastornos hipertensivos son esto, esto y lo otro. Se clasifican en tanto, tanto, tanto. Los síntomas son estos. El diagnóstico se hace así, así, así. Y el tratamiento es con esto, esto, esto. Eso ustedes lo pueden leer fácilmente. Lo que nosotros vamos a ver ahora acá es por qué se dan estas cosas. Por qué hay plaquetopenia, por qué hay edema, por qué convulsionan, por qué hacen gel, todo eso. Porque hay casos raros también de hipertensión, no lo creen. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. La bibliografía completamente está de Williams. Una que otra cosa la he sacado del poco, ¿ya? Pero la mayoría está de Williams. Así es que no hay excusa para que no estudien este Williams. A ver, ¿qué nos dijo justo Williams, el que escribió nuestro libro? Dice, una convulsión eclántica a veces ocurre sin previo aviso, como un rayo en un cielo despejado. Hay mujeres que aparentemente se encuentran en estado perfecto de salud. La mayoría de los casos, no obstante, el episodio es precedido durante un periodo más largo, más corto, por síntomas premonitorios, indicativos de toxemia en el embarazo. Miren, todo esto ya lo estaba diciendo Williams en qué año, 1903. Todavía no estaban los estudios avanzados en esa época, pero el doctor ya nos estaba dando luz de lo que se venía más adelante. Dice que estos trastornos se complican del 5 al 10% de todos los embarazos, ¿ok? Tienen una triada mortal, aparte de la hemorragia y la infección. Las principales causas de muerte en el embarazo son sangrado, ¿verdad? Infección y otros son los trastornos hipertensivos. Es importante que sepan esto, sí. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces que ahora que van a estar en su serum, después de su internado, van a poder ver este tipo de problemas. Entonces tienen que saber cómo manejarlo. Ok. Esto más bien no está en el Williams, esto lo he agregado yo de la COG. Es la clasificación como maneja la Sociedad Americana de Ginecobstetricia. Entonces tenemos hipertensión gestacional, preeclampsia sin signo de severidad, preeclampsia con signo de severidad e hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Entonces esos son los 4 tipos de trastornos hipertensivos que puede haber en el embarazo. Muy bien, vamos a ver lo que es diagnóstico de un trastorno hipertensivo. ¿Qué sucede con la presión arterial en el último trimestre? ¿Se eleva o baja? A ver, usted, doctor. ¿En el último trimestre? Sí. Baja. ¿Quién dice otra cosa? A ver, usted. Que baja el inicio de vuelta. ¿Se eleva o sube? ¿Qué más? A ver ahí, doc. ¿Qué tal? Llegó a pensar, a ver. ¿Qué dice? ¿Sube o baja? Muy bien, se llega a elevar un poco. Al inicio del embarazo se eleva la presión, luego en la segunda mitad baja y luego sube nuevamente un poco. Pero hay ciertos parámetros. Este parámetro es 140/90. Tenemos este umbral de presión arterial, ¿por qué? Porque este es un consenso, no solo de gineco, sino también a nivel de cardiología, cirugía cardiovascular, en que cuando se pasa este umbral de presión arterial ya hay daño de órgano blanco, principalmente cerebro, corazón, suprarrenales, ¿ok? Entonces, por eso, incluso pacientes hipertensos crónicos tienen que manejar presiones por debajo de 140/90. Ese debe ser lo ideal. Que manejen 130/80, 130/85, ya pues está bien. No se va a afectar tanto los órganos blancos. Pero con este nivel de presión por encima de ellos, allí sí hay problema. Entonces, este es el parámetro. De acá, ¿qué inferimos nosotros? Que si ustedes tienen una gestante y le encuentran una presión de 140/90, significa que ya puede ser que esté teniendo un trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Ok? Muy bien, pero para eso ustedes tienen que saber que toda paciente tiene que tener sus controles prenatales. En los controles prenatales, ahí es donde ustedes van a poder monitorizar en cada control que se ha hecho cada mes cuál es el basal de su paciente. Si su basal es 90/60 y cuando tiene 37 semanas tiene una presión de 140/90, entonces algo está pasando. Probablemente esté en el 3 o 5% de lo que nos dijo Williams, que puede estar debutando con un trastorno hipertensivo. Muy bien, miren acá en esta gráfica. ¿Qué es lo que queremos acá demostrar nosotros? Tenemos a las pacientes A y a las pacientes B. Tenemos las semanas de gestación, 40 semanas, que es donde culmina el embarazo, y tenemos los valores de presión arterial. Tenemos acá una escala de percentil 95, percentil 50. ¿Y
qué es lo que vemos acá? Vemos que un grupo de pacientes, las pacientes en azul, del grupo A, tienen niveles, lo que les dije de la presión, miren, empiezan niveles altos, ¿verdad? Baja un poco a la mitad y luego vuelve a subir. Pero no llega a pasar del percentil 50. Quiere decir que si su basal de su paciente empezó 170, puede ser que baje 90-60, pero luego puede ser que suba otra vez 170. 120 ya puede ser por ahí un poco, está dentro de lo esperado que se suba. No se alarmen si en sus controles de sus pacientes tienes 90-60, 90-60, 90-60. Llega a 37 semanas, 38 y se le subió 110, 80, algo así. Entonces no se asusten porque ya saben que está dentro de lo esperado, cae dentro de la estadística. Aunque no lo crean, hay un concepto que se llama hipertensión delta. Y es un pequeño porcentaje de pacientes, y que a veces lo vemos en el hospital, en que tienen sus presiones normales, están dentro de la curva de lo esperado, percentil 50, pero más o menos llegando a final de la edad gestacional de 40 semanas, su presión se eleva, se llega a elevar hasta un percentil 75. Sin embargo, si esto lo extrapolamos a valores de presión arterial normal, aquí no es 140/90. 140/90 es así. Pero este grupo de pacientes que ha llegado por encima del percentil 50, casi a 75, no se sabe por qué hace preeclampsia. No se sabe. Tiene plaquetopenia, tiene creatinina elevada, las transaminasas se elevan, incluso muchas hacen gel teniendo esos valores de presión arterial. ¿Por qué les digo esto? Porque la COP nos dice que para que nosotros tengamos el diagnóstico de alguno de este tipo de trastornos hipertensivos, sí o sí tenemos que tener una presión de 140/90. Eso es lo que nos dice la COP. Acá tiene que haber una presión arterial más de 140/90. Aquí también. Acá ni qué decir, hasta se puede disparar más. Y acá también, las hipertensas crónicas también. Pero existe esto que es hipertensión delta, en el cual estos pacientes no llegan a 140/90, pero desarrollan todo lo que es preeclampsia, pueden desarrollar gel y pueden desarrollar eclampsia incluso. Muy bien, a ver. Dice, algunas de estas mujeres seguirán teniendo preeclampsia obvia y algunas incluso desarrollarán ataques de eclampsia o síndrome de gel. Bueno, lo que les acabo de decir, ¿no? En ese cuadro. Muy bien. Hipertensión gestacional. Entonces vamos a desarrollar lo que es hipertensión gestacional. Acá. Dice, este diagnóstico se realiza en pacientes cuya presión arterial alcanza 140/90. O más, dice, por primera vez después del embarazo, pero en las que no se identifican proteinúrico. Entonces, de acá nosotros vamos a hacer una pequeña descripción de cuáles son las características de cada trastorno hipertensivo. Entonces, tenemos hipertensión gestacional. Dígame, doctor. Definición, entonces, según esto. Presión arterial alcanza 140/90. ¿Qué más? Milímetros de mercurio o más. ¿Qué más? Por primera vez después del embarazo. ¿Qué más? Pero en las que no se identifica, no se ve proteinuria. Sin proteína. Así de sencillo, ¿ya? Esa es hipertensión gestacional. Ojo que esto tiene que ser, pero todos estos trastornos tienen que ser a más de las 20 semanas de embarazo. Eso ya les han dicho muchas veces en prácticas, ¿verdad? Pero ¿por qué? A ver, Doc, ¿qué dice usted? ¿Por qué? ¿Por qué lo que les han dicho sus doctores en prácticas que tiene que ser después de 20 semanas? ¿Por qué no antes? Será porque antes de las 20 semanas sí se usa como el punto de corte para identificar la hipertensión crónica. Porque no tiene que ver con la hipertensión crónica. A ver, doctora, usted. Por los propios cambios fisiológicos que lleva el embarazo. No. Doctora, usted. Porque primero que hay una tendencia que suba la presión fisiológica. Doctora, usted. ¿Por qué? Nada. A ver, doctora. Ya, muchachos, ¿qué sucede? Existe lo que se llama la oleada trofoblástica. No sé si han escuchado. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Luego vamos a ver un esquema de eso. Las células trofoblásticas tienen que invadir el miometrio. En el miometrio están las arterias espirales, ¿verdad? ¿En qué se diferencia una arteria de una vena? Han hecho anatomía, aunque ustedes creo que han hecho virtual, ¿no? Ya bueno, cuando disecábamos cadáveres, un tip que nos daban los que habían jalado anato, nos decían, la arteria, tú la aprietas y vuelve a tener su llama. En cambio, la vena no, tú la aprietas y se colapsa. ¿Por qué? Porque la arteria tiene su capa muscular. Entonces, ¿qué hacen las células trofoblásticas?
invaden la capa muscular y lo normal es que la destruyan. Por ende, la luz de las arterias espirales aumenta y hay más flujo de sangre pasando, porque queremos mayor vascularidad en el útero, ya que se está formando allí una nueva vida. Entonces, esto se da en dos tiempos, en dos oleadas trofoblásticas. Una primera oleada trofoblástica se da entre las 11 y 13 semanas. Y luego se da una segunda oleada trofoblástica, que se da más o menos a las 20, 22 semanas. Después de eso ya no hay invasión trofoblástica. Se supone que normalmente a las 20, 22 semanas ya las células espirales, la mayoría de ellas, un más del 80%, tienen que haber perdido su túnica muscular. De tal manera que aumentan su luz y el flujo sanguíneo aumenta para que se desarrolle el embarazo posteriormente. Eso es lo normal. No se sabe por qué hay una mala invasión trofoblástica en la preeclampsia. Entonces no hay una buena invasión, no se destruyen las células musculares de las arterias espirales, por ende mantienen su capacidad contráctil. Y eso más adelante que va a llevar a que tengan problemas de hipertensión y también que tengan bajo flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que les dije de trastornos hipertensivos, todo esto tiene que ser la elevación de la presión arterial después de la segunda oleada trofoblástica, que se da a las 20 semanas. Entonces ahora ya saben por qué decimos 20 semanas. Muy bien. Digamos. Síndrome de preeclampsia. ¿Qué es síndrome? Ustedes saben, conjunto de signos y síntomas. ¿Por qué? Porque la preeclampsia no es solo una cosa, van a ver que es una cascada de fenómenos que se dan en el organismo de la mujer que se encarga de prácticamente fulminarla poco a poco. La evidencia de compromiso multiorgánico puede incluir trombocitopenia, disfunción renal, necrosis hepatocelular, perturbaciones del sistema nervioso central o edema pulmonar. Entonces, tenemos el primer trastorno que es hipertensión gestacional. Segundo, tenemos lo que es preeclampsia. La preeclampsia se divide en dos tipos: preeclampsia sin signos de severidad y preeclampsia con signos de severidad. Vamos a ver lo que son las preeclampsias sin signo de severidad. La preeclampsia sin signo de severidad es lo mismo que la hipertensión gestacional. Quiere decir que va a tener una presión mayor de 140/90. La única diferencia va a ser que en la hipertensión gestacional no tenemos proteinuria, pero aquí en la preeclampsia sí va a haber proteinuria. Entonces, más proteinuria. Esa es la diferencia entre ambas, ¿ok? Quiere decir que si ustedes tienen una paciente y le detectan una presión arterial de 140/90, su diagnóstico va a ser, por ejemplo, gestante de 38 semanas, 2 céntimos. Pasen. Segundo diagnóstico, trastorno hipertensivo del embarazo. 2 puntos. Descartar hipertensión gestacional versus preeclampsia, porque ustedes no saben cuál de las dos es, hasta que le pidan sus exámenes de laboratorio para detectar si hay proteinuria o no. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la preeclampsia con signos de severidad. La preeclampsia con signos de severidad, ¿por qué se va a caracterizar? Nosotros la podemos identificar de 4 formas. Primero, por la presión. Si tienes una presión mayor a 160/110, preeclampsia sin signo de severidad. No importa si no hay proteinuria, si te va a demorar 24 horas en recolectar la orina, no interesa. Basta nomás que ya tenga 160/110, es preeclampsia con signo de severidad. Esa es una forma. La otra forma es con las manifestaciones clínicas. Lo que han escuchado que se llaman signos premonitorios de preeclampsia. Y eso seguro ustedes me lo van a poder dictar. Ahora vamos a poner acá. Un signo premonitorio de preeclampsia. Aunque a mí me enseñaron que eran signos de irritación cortical. A ver, doctora, 1. Cefalea. Muy bien, cefalea. ¿Y por qué hay cefalea? Ahora vamos a ver después. Otro, doctor. Escotoma. Ya, muy bien. Algunos no saben qué son escotomas. Así en cristiano, ¿qué significa escotomas? Doctor. No sé, ver manchas. ¿No? Manchas. O ver manchas. Manchas, fotopsias también algunos dicen, ¿no? Como que ven lucecitas. Muy bien. Otro, doctora. Dolor abdominal. Ya, muy bien. Dolor abdominal, principalmente en hipocondrio derecho, ¿no? O epigástrico. Dolor epigástrico. Muy bien.
¿Qué más? Otro signo clínico de una preeclampsia que se nos está asomando. ¿Edemas? No, todavía no. Porque la convulsión se llama eclampsia. La enfermedad se llama preeclampsia, antes de la convulsión. Todavía no vamos a ver convulsión. De repente más adelante se nos complica y convulsiona. Nos falta. Sí, puede ser acúfenos. ¿Edemas? Edemas en miembros inferiores, pero esta es una manifestación clínica, pero no es de severidad de edemas, ¿ya? Lo que sí puede ser, y está también en la COG, es edema agudo del pulmón. Eso sí. Pero doctor, yo escucho que mi profesor en el hospital me ha dicho que hay edemas de miembros inferiores. Sí, pero no. Si hay edemas en miembros inferiores, pero no es criterio de severidad, ¿ya? Clínicamente, entonces tenemos cefaleas, escotomas o fotopsias, dolor en epigástrico, acúfenos y edema agudo de pulmón. Otra forma de identificar preeclampsia con signos de severidad es mediante el laboratorio. Muy bien. Entonces le pedimos pruebas de laboratorio que también seguro ustedes han escuchado en las visitas cuando han estado en los hospitales con sus doctores. A ver, un examen de laboratorio, ¿cuál es el doctor? Para preeclampsia. O sea, para preeclampsia. Exacto, plaquetas. Solo son 4, ¿ah? Plaquetas. Otro. Ahí, doctor, usted. El lente, sí. Transaminasas. Muy bien. Tenemos TGO y tenemos TGP. Y nos falta uno. ¿Cuál es, doctora? No. Usted. Nada. Ahí. Usted. Otro. Nos falta uno. Creatinina. Creatinina. Muy bien, doctores. Creatinina. Entonces, creatinina. ¿Ven? Estas son las formas de detectar preeclampsia con signos de severidad. Si tienen una presión elevada, preeclampsia con signos de severidad. Si tiene manifestaciones, puede ser que la paciente tenga 140-90, pero tiene manifestaciones clínicas de severidad, también, preeclampsia con signos de severidad. Puede ser que tenga presión 140-90, no llegó al umbral 160-110, pero tiene presión y tiene alterado alguno de estos análisis. Entonces, esa es la preeclampsia con signos de severidad. Y nos falta la preeclampsia, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Más preeclampsia sobreagregada. Igualito, tiene que tener una presión mayor o igual a 140/90. Ningún hipertenso crónico, a ver, pregunten a sus doctores de medicina, puede manejar presiones basales más de este umbral. Tiene daño, menos tiene que ser lo ideal. Si probablemente tiene una paciente hipertensa crónica y está gestando y se le sube la presión más de 140/90, ya saben que este no es su basal. Puede ser que esté haciendo un trastorno de preeclampsia. ¿Ok? Entonces, ¿y la hipertensa crónica cómo la captan? ¿Cómo la identifican? Sencillo, es aquella paciente que tiene presión arterial elevada, pero antes de las 20 semanas. ¿Ya? Así de simple. Muy bien. Este es el cuadro de clasificación que está en el Windows, ¿ya? Pero mejor está el cuadro de la COG, lo que les he escrito ahí. Es lo que más se usa también. Indicadores de severidad. Vamos a ver eso después, los valores, ¿ya? Preeclampsia sobreañadida, hipertensa crónica, que dice, con independencia de su causa, cualquier trastorno hipertensivo crónico predispone a una mujer a desarrollar síndrome de preeclampsia sobreagregada. Eso es cierto. Pacientes hipertensas de larga edad, hipertensión esencial, como le llaman, tienen ya riesgo de desarrollar preeclampsia. Van a ver cuál es un cuadrito de riesgos para desarrollar preeclampsia y ahí caen este tipo de pacientes. Dice, si la hipertensión inicial de reciente aparición o que empeora se acompaña de una proteinuria de comienzo reciente u otros hallazgos enumerados en el cuadro 41, se diagnostica preeclampsia sobreagregada. Entonces, acá, respecto a lo que es preeclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, habla de que tiene que tener una presión de 140/90 más la proteinuria. Muy bien, esto es importante que sepan. Los factores de riesgo para preeclampsia.
Si ustedes tienen una paciente que está dentro de estos factores de riesgo, desde ya, desde el inicio, tienen que darle aspirina. La captan a las 8 semanas, a las 10, a las 12, a las 16. Doctor, mi paciente rebelde vino recién a las 35 semanas a mi post. Listo, no hay problema. Dale su aspirina, si todavía no hizo preeclampsia. Le va a disminuir el riesgo. De todos estos, ¿cuál es el primerito? El primer factor de riesgo. ¿Qué dicen? A ver, vean el plan. ¿Cuál es? ¿Cuál es el riesgo? Acá está el riesgo, el riesgo relativo. ¿Cuál es el riesgo relativo? Las que han estado expuestas a la noxa y han desarrollado enfermedad, ¿no? ¿Cuál es el primer principal factor de riesgo de preeclampsia? Exacto. Preeclampsia previa. Si ustedes tienen una paciente la que está embarazada y le dicen, señora, ¿a ti te han hecho cesárea la vez pasada? No, sí. ¿Por qué? Doctor, es que dice preeclampsia. Ah, alerta. Paren los oídos ahí. Puede hacer preeclampsia. Tiene un porcentaje alto de que haga preeclampsia. Segundo puesto, ¿quién está? ¿Quién está? Miren, ahí está el plazo. ¿Quién está? Segundo puesto. ¿Qué será puesto, no? Hipertensas crónicas. ¿Ya? Hipertensas crónicas. Muy bien. ¿Quién más? Tercer lugar en el podio. ¿Quién está? 2.8, 2.9, 3.7, 3.7, ¿no? Las diabetes también. Miren acá. ¿Quién más está? Las obesas. Las obesas también tienen riesgo de preeclampsia. ¿Por qué? Les voy a adelantar un poquito. Va a sonar feo lo que les voy a decir, pero la verdad, pues la ciencia lo dice. Estar gordo no es saludable. Si tú estás gordo, eres obeso, tienes un proceso inflamatorio crónico por dentro que te va a desencadenar una serie de trastornos más adelante con el paso del tiempo. Y te puede desarrollar preeclampsia. Porque la preeclampsia, aunque no crean, es un trastorno inflamatorio de los vasos sanguíneos. Y si eres obesa, ya tienes esa predisposición por ese trastorno inflamatorio crónico, vas a hacer preeclampsia. ¿Ya? Es que si dicen por ahí, ay no, qué bonito, está gordito, mijito, no es bueno ser obeso, para nada. Entonces, recapitulando, el primer factor de riesgo es una preeclampsia previa. Segundo, hipertensas crónicas. Tercero, diabéticas. ¿Ya? Principalmente es. Muy bien. Tenemos las nulíparas también. ¿Por qué? Porque las primerizas casi siempre hacen preeclampsia. Tiene su explicación. Vamos a ver más adelante. Justo acá entramos. Bien. La etiopatología dice que son varias las causas por las que se puede desarrollar preeclampsia. ¿Ya? Entre ellas, una de las causas está aquellas mujeres que se exponen a las vellosidades coriónicas por primera vez. Existe lo que se llama la tolerancia inmunológica. Recuerden que el embarazo es un tumor. Entonces, hay una tolerancia inmunológica de la madre para no rechazar ese tumor. Lo acepta, lo tolera. Pero se ha visto que hay una falla en esa tolerancia y lo cual en la preeclampsia hace que haya un proceso inflamatorio y eso desarrolla preeclampsia. No debería ser así, pero lo hay. Por eso, mira, las expuestas a una sobreabundancia de vellosidades coriónicas, como en gemelos o en mola, también hacen preeclampsia. Entonces tienen más riesgo. ¿Por qué? Por el factor paterno, por los antígenos paternos. Las que tienen afecciones persistentes asociadas como la activación o inflamación de células endoteliales, como diabéticas, que también va ahí, obesas, como les dije, muchachos, enfermedad cardiovascular o renal o trastornos autoinmunes o influencias hereditarias. También hay un factor genético para eso. Ese mecanismo del factor genético sí es más complejo, es bien complejo. No está bien esclarecido, pero ya se está postulando mucho. Ok, entonces, lo que les había comentado, un implante placentario con invasión trofoblástica normal, ya les comenté de qué trata eso. La tolerancia inmunológica que les dije que debe haber, en preeclampsia no hay, no se sabe por qué. Hay una mala adaptación materna a los cambios cardiovasculares, sí, y factores genéticos también. Muy bien, vamos a este cuadro. ¿Se acuerdan que les expliqué de la invasión trofoblástica? Muy bien, una imagen vale más que 1000 palabras, dice. Acá tenemos todo lo que normalmente sucede en este problema. Viene la invasión trofoblástica, las vellosidades coriónicas, llegan a lo que es la pared uterina y acá vean ustedes a la arteria espiral. Esta es la arteria espiral.
Estas células trofoblásticas van a destruir la capa muscular que está acá. Y al destruir esta capa muscular aumenta la luz de la arteria espiral. Como ya les dije, aumenta el flujo sanguíneo, que es lo normal, que es lo que queremos. Esta es la oleada trofoblástica. 2, primera y segunda. 13 y 14 semanas y luego las 20. Pero ¿qué sucede en la preeclampsia? Hay una mala invasión trofoblástica por estas células y las arterias espirales mantienen, miren ahí, su capa muscular. ¿Eso que va a desencadenar? Que la luz de estas arterias espirales esté mucho más estrechada. Por ende, el flujo sanguíneo disminuye. Y si el flujo sanguíneo disminuye a nivel del útero, lógicamente los bebitos de pacientes con preeclampsia, muchos de ellos tienen vacío. Porque el bebito pues no come hamburguesa, bróster, ¿no? Se alimenta de la sangre. Si le das poca sangre al bebé, el bebé va a quedarse chiquito. ¿Ok? Entonces, esta es la invasión trofoblástica anormal. Factores inmunológicos, dije. Acá habla más que todo de la tolerancia inmunológica, lo que les expliqué sobre la carga antigénica paterna. ¿Ya? Y en esta parte, Dolan en el 2006 hizo un estudio y dice que las mujeres que, las primerizas, como se exponen por primera vez a los antígenos paternos, entonces tienen un riesgo de preeclampsia, porque va a ser la primera vez que se están sensibilizando. Entonces puede ser que hagan preeclampsia, ¿ya? Pero si una mujer ya va a tener un segundo hijo de un mismo padre, su riesgo de preeclampsia baja. Hagamos de cuenta que ha tenido 3 hijos, conoce otro varón, tiene nuevos antígenos distintos, ya sube su riesgo de preeclampsia. ¿Se entiende? Y eso es lo que significa, eso es lo que encontró Dolan en el 2006. Okay. Lo que les expliqué de la adaptación inmune, los trofoblastos, tiene que ver el antígeno leucocitario humano en el proceso inflamatorio, la vascularización placentaria es defectuosa, y eso lo vamos a ver mejor en este esquema. Hay una parte. Aquí. Recuerden siempre que la preeclampsia es un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos y de ahí se desencadena toda esa serie de trastornos que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, dice que los cambios inflamatorios son una continuación de las alteraciones de la etapa 1. En respuesta a la isquemia u otras causas incitantes se liberan factores placentarios y se inicia una cascada de eventos. Por lo tanto, se considera que los factores antiangiogénicos y metabólicos y otros mediadores de leucocitos inflamatorios provocan una lesión sistémica de las células endoteliales, que se usa aquí como síndrome de activación o disfunción de células endoteliales. Vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, tenemos acá nosotros el vaso sanguíneo. Tenemos las células epiteliales planas, que acá se llaman endotelio. Muy bien, tenemos el endotelio, está recorriendo el vaso. Esto es lo normal. Una de las causas de la etiología es que cuando ustedes tienen aquí la arteria espiral con su luz estrecha dentro del músculo, aquí hay poco flujo sanguíneo. Esto va a llevar a un estado de hipoxia. Y este estado de hipoxia es el causante de que a nivel de la placenta, acá vamos a poner placenta, se liberen partículas o micropartículas placentarias que van a pasar a la circulación sistémica y eso va a producir una cascada inflamatoria. Entonces de la placenta migran, traspasan y se distribuye por todo el organismo. Llegan al vaso sanguíneo estas partículas, micropartículas placentarias, y empiezan a producir una cascada inflamatoria aquí, en el endotelio. Entonces, se va a agregar acá, se activan mediadores plaquetarios como prostaciclina 1, tromboxano A2, se va a agregar acá fibrina, mejor dicho, fibrina. Luego,
al haber un proceso inflamatorio pequeño, va a haber una coagulación microvascular diseminada. No estoy diciendo coagulación intravascular diseminada, porque eso es a grandes rasgos. Es una coagulación microvascular diseminada. Microvascular. Se va a dar mínimamente, pero se va a dar en todo el organismo. Y entonces, cuando hay una coagulación microvascular diseminada, ¿qué hay? Consumo de plaquetas. Y como se consumen las plaquetas, entonces, ¿qué vamos a tener en el laboratorio? Plaquetopenia. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué pasa en el hígado? Como las células que están acá empiezan a tener un proceso inflamatorio, se empiezan a separar unas de otras. Si tuviera un plumón rojo me ayudaría mucho. Pero no creo. Bueno. Empieza a haber un aumento en el espacio entre célula y célula. Entonces empieza a escapar líquido. Escapa líquido. Estamos en el intravascular y este es el extravascular. Entonces, esta paciente entra en una etapa de deshidratación. Ustedes la ven hinchada, sus edemas están en los miembros inferiores, pero eso es por fuera, porque saben que se ha escapado el líquido del intravascular al extravascular, pero por dentro la paciente está deshidratada. Entonces, esta paciente tiene mucho riesgo para desarrollar un daño a nivel del riñón, que más adelante vamos a ver. Entonces, sin irme mucho allá, todos estos procesos inflamatorios se dan en el vaso sanguíneo. Y ya saben todo por qué. A causa de la hipoxia se producen micropartículas de placenta que llegan y desencadenan un proceso inflamatorio sistémico. Hay genes que están asociados, sí, algunos genes. Y aquí, ¿qué pasa en el sistema cardiovascular? Se ha visto que hay, por ejemplo, problemas con la poscarga, con la precarga. Lo normal que debe ser, en una gestante tiene una resistencia. ¿Qué sucede con la resistencia periférica? ¿Está aumentada? ¿Está disminuida? Normalmente. Está disminuida, ¿no? Como hay una vasodilatación, se disminuye. Pero acá sucede lo contrario. Entonces, hay una mayor poscarga causada por la hipertensión que tiene esta paciente. Luego hay una precarga clínica que se va a reducir por una expansión de volumen que está patológicamente disminuido durante el embarazo. Lo que les dije, el volumen está disminuido. ¿Ya? También hay disminución de flujo sanguíneo en varios órganos por ese problema. Y lo que les hablé, la activación endotelial, que es el responsable de esta extravasación interendotelial. ¿Ven? Lo que les he explicado acá, ahí está. La sangre. Dice que hay una hemoconcentración. Normalmente en el embarazo hay hemoconcentración, sí, ¿no? O una hemodilución. Exacto. Es como que tienen una tacita de café, ¿no? Le echan 3 cucharadas de azúcar. Lo prueban, está perfecto. Pero si le echas un poco más de agua, ya no, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Le falta azúcar o le has agregado mucha agua? Le has agregado mucha agua. Igualito. Esto tiene que ver más o menos con la concentración de los componentes hemáticos de la sangre. Pero si está escapando líquido del intravascular al extravascular, lógicamente hay una hemoconcentración adentro. Si entienden esto, van a entender todas las demás cosas que van a ver aquí. Muy bien, trombocitopenia. ¿Por qué hemos dicho la trombocitopenia? Consumo, así es. Coagulación microvascular diseminada. Se consumen las plaquetas, ¿no? Por eso. Hemólisis. Se ha visto que, como se da todo este proceso inflamatorio, hay hemólisis a este nivel. Entonces, los glóbulos rojos empiezan a, se podría decir, a disminuir. Todo por el proceso inflamatorio. Esto se va a traducir en que hay una elevación de la DHL, de la deshidrogenasa láctea. Ojo que esto no es criterio de severidad para preeclampsia. Si por ahora revisan el artículo de la COD de preeclampsia, no menciona DHL, pero es un mecanismo por el cual se eleva la deshidrogenasa. Hay algunos colegas que lo piden dentro de su set de preeclampsia, pero la COG dice que no es necesario. Con eso es suficiente. Alteraciones endocrinas y hormonales. Ya, acá sucede que la paciente gestante, cuando tiene preeclampsia, es muy sensible a los agentes hipertensores, como la renina, la angiotensina 2,
la aldosterona y el péptido natriurético auricular. Este de acá se libera cuando a nivel de la aurícula, como se podría decir que sangre que está llegando a la aurícula y esta se va a distender un poco, entonces se va a empezar a liberar. Es algo así como esto, ¿eh? Se libera durante el estiramiento. Y esto también produce que haya más vasoconstricción, que es el péptido natriurético auricular. Alteraciones de líquidos y electrolitos, sí. Se aumenta el espacio entre célula y célula, entonces sale líquido. Acá también, aunque no crean, interviene lo que es la presión oncótica. Lógicamente, acá también empieza a salir proteínas. Entonces, si disminuyen las proteínas, entonces el líquido también va a escapar. Ya saben que el líquido se va a donde hay mayor concentración de proteínas. Riñón. ¿Qué sucede en el riñón? Vamos a ver qué es lo que pasa para que nos desencadene una creatinina elevada. Muy bien, en el riñón nosotros tenemos el glomérulo, ¿verdad? Se va a dar un proceso que se llama endoteliosis. Acá, mejor veámoslo aquí. Miren, este es un glomérulo normal, este es un glomérulo que tiene preeclampsia. Lo normal es que en el vaso sanguíneo haya estos espacios que le llaman fenestras, un vaso fenestrado, que permite la filtración glomerular. Eso es lo ideal. Pero, ¿qué hay pues acá? Este también es un vaso sanguíneo. ¿Qué hay en este vaso sanguíneo? Un proceso inflamatorio. Como hay todo este proceso inflamatorio, entonces también se desencadena acá una hinchazón endotelial, producto de la fibrina, producto que hay inflamación de las células endoteliales. Entonces, este espacio de las fenestras se va a reducir, miren, fenestra hinchada y miren esta luz que tiene. Por ende, la filtración glomerular va a bajar, va a disminuir. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que la creatinina se va a elevar. Entonces ya saben por qué se eleva la creatinina. El hígado, muy bien. Entonces, todo este problema que va a desencadenar que haya una destrucción, por así decirlo, del vaso sanguíneo. Y esto se va a manifestar mucho más adelante en pequeños focos hemorrágicos, ¿ya? Que pueden llevarse a lo que son hematomas. Pequeñas regiones, dice, de hemorragia periportal. Y esto va a hacer que se formen pequeños hematomas, sobre todo subcapsulares. Dentro de los signos premonitorios de preeclampsia sobreagrega, preeclampsia con cierta severidad, está lo que es el dolor en epigastrio. ¿Por qué? En el hígado empieza a haber necrosis hepatocelular. Y cuando hay necrosis hepatocelular, la función hepática se altera. Y al alterarse la función hepática, las enzimas hepáticas se ven alteradas y se van a elevar. ¿Okay? Ahora, en un rato vamos a ver los valores normales. Solamente quiero que sepan por qué pasa cada uno de estos sucesos. Entonces, si le preguntan, doctor, ¿por qué se eleva la TGO y la TGP en preeclampsia? Le dices, doctor o doctora, es porque hay daño hepatocelular a nivel hepático y entonces la función hepática se altera. Por eso. ¿Producto de qué? Del proceso inflamatorio a nivel de los vasos sanguíneos del hígado. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué hay epigastralgia? Cuando se forma en el hígado pequeños infartos de sangre, llegan a formar un hematoma, como el que ven acá en esta tomografía. ¿Okay? Este hematoma, si se rompe, empieza a distender, o más o menos si se estira y empieza a crecer, empieza a distender la cápsula de Gleason. Ya saben que lo recubre. Y el hígado, como bien saben, la parte izquierda del hígado llega a la altura del epigastrio. Al distenderse la cápsula de Gleason, duele. ¿Por qué? Porque ahí también se encuentra el plexo solar, una zona muy inervada. Entonces la paciente les dice, doctor, siento como dolor acá en la boca del estómago, ¿no? Y ya saben que es por eso, por el plexo solar que está irritado debido a que se ha distendido la cápsula de Gleason, porque probablemente hay un aumento, un edema a nivel del hígado y probablemente se esté formando un hematoma ahí. Entonces ya saben por qué hay este dolor en el epigastrio. ¿Ya? Ahorita vamos a ver lo que pasa en el cerebro. Ya saben también por qué se empiezan a elevar las transaminasas. Acá no hay mucho, pero en Lima yo sí he visto esto. Hígado graso del embarazo. Y esto sí es mortal. Mucho más que la preeclampsia. Tiene todo lo de la preeclampsia, con la única diferencia que el proceso de falla hepática es más progresivo y más letal. En cambio, en la preeclampsia, ¿cuál es el antídoto para la preeclampsia?
¿Qué les han dicho sus asistentes? Terminar el embarazo. Eso, terminar el embarazo y toda esta situación se acabó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está sacando pues la noxa. ¿Cuál es la noxa? La placenta. Así es. Entonces, estas pacientes termina el embarazo, todo, pero el hígado sigue mal y se va alterando y va empeorando su cuadro. Normalmente un cuadro de preeclampsia debe resolverse entre 3 a 5 días. Estas pacientes no, permanecen en UCI, están en UCI y muchas mueren. Muy bien, en el cerebro. A manera de resumen, dice, los dolores de cabeza y los síntomas visuales son comunes con la preeclampsia grave y conmociones asociadas. Entonces vemos que hay pequeños focos de infarto que suceden también en el cerebro, ¿no? Todo por este problema de inflamación a nivel del endotelio, ¿ya? Dice, en conjunto estos hallazgos sugieren que la eclampsia se produce cuando la hiperperfusión cerebral fuerza el fluido capilar de manera intersticial debido al daño endotelial. Otra vez el daño endotelial. Esta fuga conduce a un edema perivascular característico del síndrome de preeclampsia. Entonces, si hay edema en la cabeza, ¿qué va a haber? Cefalea, discotomas, fotopsias, acúfenos. Por eso se les llama signos de irritación cortical. Pues ahora ya saben por qué tenemos esos síntomas en la preeclampsia. Y todo parte de acá, si se dan cuenta. Si ustedes entienden esto, ya lo demás al toque lo van a poder deducir o inferir. Cefaleas, discotomas, lo que hemos hablado, las convulsiones. Acá se habla que hay una serie de liberación excesiva de neurotransmisores, ¿ya? Relacionado más que todo con el glutamato o la despolarización de las neuronas centrales. Perfusión uteroplacentaria. Dice que está comprometida. Sí, pues, se entiende, ¿no? Si vemos que hay un problema acá en la placenta, la arteria espiral, se ha disminuido su luz, lógicamente, pues no va a pasar la sangre como debe ser. Y a nivel de la placenta hay una perfusión uteroplacentaria que debería ser con un volumen de sangre normal, en este caso se ve disminuido. Muy bien, acá la de prevención, suplementos de calcio, sí, también ayuda mucho. Consideraciones para el parto. Ya, ahora sí, vamos a desarrollar lo que es la parte de los valores normales aquí, de plaquetas. Muy bien, acá sí los voy a molestar. Usted, ¿cuánto es el valor normal de plaqueta en el embarazo? Sí, más o menos por ahí es lo normal. O sea, no varía mucho. Pero sí hay una tendencia un poco a la baja. ¿Por qué? Porque acá, en la placenta, en el espacio, en la reserva uteroplacentaria, hay pequeña formación de coágulos, ¿ya? Porque por el intercambio de sangre materno-fetal que hay. Si no hubiera eso, habría un desangramiento. Significa que hay un pequeño consumo de plaquetas en el embarazo, fisiológico, es lo normal. Todo esto ocurre a nivel del espacio uteroplacentario, a nivel de esa comunicación vascular, es lo normal. Pero en la preeclampsia se agrava. Entonces, ¿cuándo decimos que es patológico las plaquetas? Antes decían 110.000, ahora la FIGO ha dicho que es menor a 100.000 plaquetas. ¿Ok? Ya saben por qué se da la plaquetopenia. Muy bien, vamos a ver con las transaminasas hepáticas, TGO y TGP. ¿Cuánto es lo normal de TGO y TGP en el embarazo? A ver usted, doctora. En el Williams al último, al final hay una hoja, donde hay unas 2, 3 hojas, un apéndice donde están todos los valores normales de laboratorio en las gestantes, incluso lo clasifican por trimestres. Más o menos es entre 28 y 30, lo normal, de TGO y TGP. ¿Cuándo dicen que es patológico para preeclampsia? Eso sí lo saben ustedes. ¿Qué les han dicho en sus hospitales? El doble de lo normal, ¿cierto? Pero para saber el doble de lo normal, tienes que saber cuánto es lo normal. Si lo normal es entre 28 y 30, quiere decir que valores de TGO y TGP por encima de 60 ya es signo de severidad para preeclampsia. Entonces acá tenemos de 28 a 30. Y creatinina. ¿Cuánto es lo normal de creatinina en gestantes? A ver, doctor, usted.
Fuerte. No. Doctor, espera. ¿Cuánto es lo normal de que los niños no? No. Doc. Tiende a bajar. Ya, claro. Lo normal es que los hombres tengamos 1.4, 1.5, ¿verdad? Por nuestra masa muscular. Las mujeres tienen que tener un poco menos, 1.3, 1.2. Pero en las gestantes baja más. ¿Cuánto, pues, doctor? 0.9. Exacto. Ese es el punto. Lo normal. Pero para que se considere patológico en preeclampsia, tiene que ser mayor a 1.1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los valores normales para la preeclampsia. ¿Ya? Ok. Hemos dicho que la interrupción del parto es la única cura para la preeclampsia. ¿Ya? Eso ya lo hemos hablado. Acá la de lo que es la hospitalización versus el tratamiento ambulatorio, la terapia antihipertensiva. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Quién me llamó ayer? ¿Quién es la de hoy? 3 y cuarto. Todavía tenemos tiempo, ¿no? ¿Se han dormido, chicos? ¿Quieren descansar 5 minutos? Un ratito, ¿ya? Mucha información, ¿no? Ya. 5 minutos, ¿ya? Descansen.